Capítulo 47. Respuestas inesperadas. Después de que la batalla concluyó, todos cayeron al suelo, finalmente capaces de relajarse. A pesar de la victoria, no había lugar para la alegría o la celebración. Los bosques de Traun llevarían una cicatriz que podría tardar meses, si no años, en sanar. Los tres reyes ya estaban discutiendo cómo reorganizar las fronteras de sus áreas de influencia para evitar que futuras escaseces de alimentos los afectaran demasiado duramente. Lid, en cambio, seguía reflexionando sobre los recuerdos del joven oso, comparando sus vidas. Solo porque había renacido en una buena familia, no había terminado obsesionándose con el poder, pudiendo permitirse cuidar su cuerpo. En su lugar, con la feroz competencia de la naturaleza, podría haber sido tentado a hacer lo mismo. Toda su vida hasta ese momento había sido una gran evaluación de riesgos y recompensas también. Lid simplemente había tenido más suerte. Era la segunda vez en un solo día que su victoria había sido hueca. Empezó a sentirse deprimido, haciendo que la adrenalina se disolviera mucho más rápido. Pronto el agotamiento habría cobrado su precio, necesitaba un sueño real. Antes de ir a casa, pensó que todavía había algunas cosas que tenía que hacer. Primero, le dio a SHYF un jabalí entero para comer, luego Lid procedió a curar su pierna atrofiada. No pudo hacerlo antes, porque el cansancio de recuperarse de una herida así, junto con su estado ya debilitado por la batalla prolongada, habría hecho que SHYF se desmayara. Ser un sanador era casi una segunda naturaleza para Lid en ese momento. También quería que lo que sucediera a continuación en el bosque, lo enfrentaran por su cuenta. Lid ya tenía suficiente en su plato, todo lo que quería era dormir y comer durante una semana seguida. En segundo lugar, finalmente pudo expresar no a uno, sino a tres poderosas bestias mágicas, sus dudas sobre la magia de cuarto nivel con un ejemplo práctico. Con la energía que le quedaba, Lid ejecutó con verdadera magia una versión reducida del hechizo del dedo de Dios del rayo de cuarto nivel, tejiendo juntos la magia de fuego y aire para conjurar una pequeña esfera de plasma. El verdadero problema sería más grande, por lo tanto causaría más daño, pero también requeriría mucha más energía. Debido a su naturaleza, el plasma era altamente volátil y se dispersaría con el más mínimo error. Podría generar temperaturas del orden de miles de grados, incluso golpear con precisión quirúrgica, pero era increíblemente lento para moverse, y Lid no pudo encontrar un solo uso práctico para justificar gastar tanta mana en solo un hechizo. Tanto los Ri como los SHYF eran maestros naturales de la magia del aire, por lo que pudieron entender de inmediato la naturaleza del hechizo y sus efectos subyacentes. Eso es completamente inútil. Reaper exclamó. Es el desperdicio de maná más bonito que he visto. Protector se rió. Con mucha menos energía y esfuerzo, podrías borrar un acre entero del bosque. Creo que el problema no eres tú, sino el hechizo en sí. Según lo que me has contado en el pasado, los humanos consideran a los demás tan estúpidos e indignos de confianza que dividieron la magia en pasos, o niveles, como tú los llamas. En mi opinión, o el humano que inventó esa porquería tenía más tiempo libre que cerebro, o el hechizo está incompleto a propósito. Realmente son tan idiotas los humanos. Enseñan a sus cachorros cómo matar una presa, pero no les dicen dónde están las mejores partes. El SHYF estaba atónito ante la idea. Otro callejón sin salida. Lid suspiró, su depresión empeoraba. El día era su última esperanza para entender el enigma mágico. Lo siento, Scary. Dijo Deri. Pero nosotros, las bestias mágicas, tenemos una visión mucho más práctica sobre la magia. La mayoría de los problemas humanos son sin sentido o idiotas para mí. Otro problema es que somos incapaces de controlar toda la energía del mundo. Solo las bestias de nivel rey pueden manipular 2 elementos, mientras que los hechizos más complejos que me mostraste a veces usan 3 o más. Me encantaría ayudarte más, pero entre mis deberes y esta tragedia, necesito enfocarme en evitar la inminente hambruna. Lo siento. El Li y el SHYF lo dejaron, empezando a discutir cómo hacer que todo el bosque, especialmente la zona más dañada por el Wither, sobreviva al próximo invierno. Lid podía sentir su dolor de cabeza empeorando por segundo, así que después de despedirse de ellos, empezó a moverse lo más rápido que pudo hacia su casa. Vaya con la segunda y tercera opinión. Si el Vi tiene razón, entonces estamos jodidos en grande. Sin academia no hay hechizos de quinto nivel, lo que implica que estaremos atrapados con el tercero como nuestra principal fuente de inspiración. Sin mencionar que realmente no envidio a todos esos estudiantes que desperdician un año entero de su vida practicando hechizos incompletos. De hecho, he estado reflexionando sobre lo que Nana nos dijo y creo que hay otra posibilidad.
Tal vez el cuarto nivel y el fuego son tan raros porque están estrictamente relacionados con una especialización de mago. Soul le sugirió. ¿Qué tal si el dedo del dios del rayo no es un hechizo ofensivo, sino una fuente de energía para construcciones? O tal vez sea la única forma de tallar runas mágicas en los materiales más duros utilizados para armas o armaduras. No sabemos nada sobre la forja, la elaboración de pociones o cualquier cosa relacionada con la magia indirecta. Maldición. Probablemente tengas razón. Y eso añade insulto a la lesión. Parece que estamos destinados a vivir 4 años muy aburridos. Tan pronto como llegó a casa, Lit se negó a mover un dedo, yendo a la cama justo después de la cena, esperando que al día siguiente le trajera buenas noticias. Sin embargo, pasaron los meses y su cumpleaños se acercaba, al igual que la fecha límite para solicitar cualquier academia. Mientras tanto, el conde Lark no había estado de brazos cruzados. Había aprovechado cada oportunidad, cada pretexto, por más débil que fuera, para buscar audiencia con el rey, y cuando eso falló, trabajó su camino hacia abajo en la jerarquía de la corte. Había molestado tanto a todos que muchos se escondían en su presencia o fingían no notarlo para no darle ninguna oportunidad de persistir en su tarea de loco. Pero el conde era un hombre terco, conocía las reglas y regulaciones al dedillo, y al usar problemas reales relacionados con el condado de Lustria como cobertura, había solo tanto que podían hacer para evitarlo sin establecer un precedente peligroso. Era capaz de soportar esperas de horas como si nada, y luego aún tener la energía para suplicar por su caso hasta que sus anfitriones estuvieran tan exhaustos que para deshacerse de él, al menos tenían que prometer considerar sus reclamos. Cuando la directora Linae habló sobre querer enviar un mensaje político, este no era el resultado que esperaba. Pronto su nombre se asociaría con maldiciones ingeniosas y juramentos, y así su linaje hasta la 7ª generación. El conde Lark pronto se convirtió en un tema candente, recibiendo el mismo grado de atención que una inundación o plaga inminente. De una forma u otra, logró parte de su objetivo, haciendo que toda la corte discutiera las posibles implicaciones que la nueva regla de admisión de la directora Linae podría causar en el futuro. ¿Realmente valía la pena bloquear el camino a un mago prometedor debido a cómo o dónde aprendió sus hechizos? ¿Por qué castigar a la víctima de un crimen solo porque había pedido que se cumpliera la ley? ¿Debería permitirse que una directora de una institución tan importante cambie las reglas de admisión a capricho, sin ningún tipo de control? Una discusión importante como esa necesitaba tiempo, pero más importante aún, paz y tranquilidad, por lo que la corte resolvió por unanimidad otorgarle a la marquesa Distar, la verdadera gobernante del condado de Lustria, poderes extraordinarios para enfrentar al conde Lark como ella creyera conveniente. En otras palabras, ella se quedó con el corto de la vara. Ahora el conde Lark la acosaría sin descanso, mientras que todos los demás vivirían felices para siempre. La marquesa Distar ya había tenido su parte justa de problemas, Trequil Lark era solo la guinda del pastel. Consideró más de una vez usar su nueva autoridad para decapitarlo, pero su buen juicio y todos sus asesores personales la detuvieron. Lark era uno de sus mejores vasallos. Era sincero, no se quedaba con los impuestos, nunca tuvo asuntos sórdidos que ella tuviera que encubrir. Sin mencionar que bajo su mano guía, el condado de Lustria había estado floreciendo por más de 20 años, sin que la marquesa y su madre antes que ella tuvieran que mover un dedo. Era una máquina bien aceitada, y honesta además. Reemplazarlo le causaría mucho más problemas de los que ejecutarlo evitaría. Con la espalda contra la pared, decidió que la honestidad era la mejor política. Después de todo, Lark era un padre amoroso. Tal vez entendería su posición y la dejaría en paz si conociera la verdad. Después de concederle la 37ª audiencia en menos de 3 meses, ella le explicó al conde Lark la situación de su familia. Como sabes, cuanto más alto llegas, más problemas incurres. Hace unas semanas, mi familia sufrió un intento de asesinato. Gracias a las medidas de seguridad que nos hemos rodeado, falló. Pero no pasó sin consecuencias. Uno de los asaltantes logró alcanzar a mi hija. Sus protecciones mágicas recibieron el golpe principal, reduciendo un golpe mortal a algo ligeramente más que una picadura. Todo está bien cuando termina bien, comentó el conde. La marquesa tuvo que contenerse para no abofetearlo hasta la muerte, en su lugar se frotó la frente tratando de calmarse. Ojalá fuera así. Debido a esa picadura, mi hija ha sido maldecida. ¿Maldito? El monóculo del conde Lark saltó de su órbita por la sorpresa. Por lo general, se burlaría de tal concepto absurdo.
En todos sus años explorando curiosidades mágicas de todo el mundo, solo había encontrado maldiciones en los cuentos que leía a sus hijos antes de dormir. Pero la mirada de la marquesa lo obligó a poner su monóculo en su lugar y dejarla continuar. Sí, maldito. No lo creería si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Cuando el sanador intentó ayudarla, previniendo una cicatriz, en lugar de desaparecer, la herida se hizo más grande. Lo intenté todo, llamando a renombrados maestros pocionistas, curanderos, mujeres medicinales, chamanes. Nada funcionó. Ahora lo único que mantiene con vida a mi hija que sangra constantemente es el consumo constante de pociones y la ayuda de mi mago personal, Ainz. Como sabes, es considerado un genio, tal vez el mejor que se haya graduado de la Academia Black Griffin. Para empeorar las cosas, cuando los agresores entendieron que no tenían posibilidad de escapar, eligieron hacerse explotar, destruyendo todas las pruebas. No había nadie para interrogar, nada quedó para examinar y entender lo que habían hecho. Esto es fantástico. El conde pensó. Esto es terrible. El conde realmente dijo, manteniendo su mejor cara de dolor. Capítulo 48. Respuestas inesperadas 2. Sé que me llamarás un viejo tonto, pero creo que tengo la solución a tu problema. Si te refieres a tu pequeño protegido, eres más que un tonto, eres certificable. Yo lo intenté, Ainz lo intentó, podría escribir un libro con los nombres de todos los que lo intentaron. Solo puedo esperar que Krishna Manohar, el dios de la curación, regrese pronto. Solo él puede salvarme de esta angustia. La única razón por la que aún no está aquí es porque ese maldito lunático no se encuentra en ninguna parte. Él está haciendo sus experimentos en algún pueblo remoto, abandonado tanto por los humanos como por los dioses. Incluso dejó su comunicador atrás para no ser molestado. Mi madre siempre decía que los solteros son poco confiables, y maldita sea si tenía razón. Si ese bastardo tuviera una esposa, un esposo, incluso un gato, alguien sabría dónde encontrarlo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Solo un hombre casado comprende verdaderamente la carga de responsabilidad. El conde Lark la adulaba. Pero permítame decir que estás subestimando a mi protegido. Lark ignoró el feroz gruñido de la marquesa y siguió adelante. Como le dije más de una vez en el pasado, él está bendecido por la luz. Compartiré con usted un secreto de familia, en realidad ayudó a mi hija con un problema similar. ¿Su hija estaba maldita? La marquesa levantó una ceja incrédula. Lamentablemente, sí. La atormentó durante años. El conde Lark sabía que la mejor mentira era aquella envuelta en una media verdad. Después de todo, Kayla siempre había llamado a su acné una maldición. ¿Qué tienes que perder? Si me equivoco, nos iremos y nunca volverás a oír de mí, excepto en asuntos oficiales. ¿Es una promesa? Era demasiado bueno para ser verdad. Juro por mis ancestros. Si falla, lo único de lo que hablaremos son asuntos del condado. Después de estrechar su mano para sellar el trato, la marquesa Distar lo hizo contactar a Nana, quien a su vez llamó a Lid. Cuando llegó a la casa de Nana, Ainz ya estaba allí, esperándolo. Era un hombre de unos 20 y tantos años, vestido con una túnica negra que cubría toda su figura excepto su cabeza y manos. Tenía dedos largos, cabello y ojos negros como la noche, con algunas sombras negras extrañas que parecían devorar la luz del sol al contacto. Ainz tenía rasgos afilados e inteligentes, con una gema roja sangre bordada en su pecho. Aparte de la gema hortera, ese es el tipo de hombre al que con gusto casaría a una de mis hermanas. Lástima que sea demasiado viejo, noble y hortera. Pensó Lid. Ainz le miró de manera extraña, pero sus ojos no traicionaron ninguna emoción. Mi señor requiere tu ayuda, joven mago. ¿Sabes volar? Lid asintió, tragando una respuesta sarcástica. Entonces ve en esa dirección lo más rápido que puedas. Ainz señaló hacia el norte, noreste. Te seguiré de cerca. Lid fingió lanzar un hechizo personal, moviendo aleatoriamente sus dedos y contando hacia atrás del 10 al 7, en inglés. Al imitar a Lee, combinó su mejor hechizo de vuelo con el efecto de estela, alcanzando una velocidad cercana a los 500 km/h, 311 millas por hora.
Ain solo necesitó un poco de esfuerzo para alcanzarlo. No está mal. Los tipos con núcleos de mana púrpura son realmente impresionantes. Tanto Soules como Lid querían ver con sus propios ojos lo que alguien con tanto talento era capaz de hacer. Impresionante. Tan joven y ya ha ideado algunos hechizos personales. Tal vez el viejo lunático no está tan loco después de todo. Cuando llegaron a la casa de la marquesa, Ain se movió tan rápido a través de todas las barreras y guardias que Lid no logró echar un vistazo adecuado alrededor. Tuvo que gastar todas sus energías solo para mantenerse al día con su ritmo. Antes de darse cuenta, estaba en un salón elegante. Ambos nobles se levantaron a su llegada. Eso fue rápido, Ains. La marquesa parecía agradablemente sorprendida. El joven parece tener más de un as bajo la manga. Se supone que comentar mis habilidades debe ser sutil o algo así. ¿En serio? ¿Qué tan estúpido crees que soy? Lid estaba seriamente enojado, pero las miradas del conde y su conciencia culpable mantenían su boca cerrada. La marquesa le dio a Lid una versión abreviada de la historia, arrastrándolo al dormitorio de su hija sin darle tiempo para pensar o expresar su opinión. Ya entendí. No tienes fe en mí. Deja de arrastrarme como un maldito paquete. Pensó Lid. Estaba considerando seriamente fallar a propósito, solo para vengarse de ella, pero por la cara preocupada de Lark, su instinto le decía que había más en juego que la vida de una chica. Solo por su semblante, Lid pudo deducir que el conde había ejercido mucha presión solo para llevarlo a ese lugar. Lark tenía fe en él, y juzgando por la expresión de la marquesa, claramente esperaba, si no deseaba directamente, que Lid fracasara. Ya no era momento de quedarse al margen, él creía que si el conde asumía que podía hacerlo, no debería haber ningún riesgo al jugar su carta. Bendecido por la luz. Después de recuperar el aliento, realizó más movimientos de dedos mientras contaba del 1 al 3, en inglés, mientras activaba Invigorate en la pobre chica. Era una hermosa joven de 20 años, con solo gasas de algodón para cubrir su área del pecho, comprimiendo una enorme herida de 10 centímetros, 4 pulgadas, de ancho que la cortaba diagonalmente desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. Después de unos segundos, solo pudo decir: Interesante. La marquesa se burló, todos los que estaban antes que él habían dicho la misma palabra. Y no es una maldición. Solo algún tipo de veneno con magia entrelazada. ¿qué? La marquesa perdió el control, pisoteando sus pies en el suelo. ¿Me oíste? Lid estaba cansado de ser menospreciado, tratado como algún bárbaro analfabeto. Es un veneno de liberación lenta que interrumpe los efectos de la magia de luz, convirtiendo cualquier intento de curarlo en una nueva herida. Simplemente brillante. Es casi imposible curar tal condición. Casi. La marquesa frunció el ceño. ¿Estás diciendo que puedes curarla? Sí. Asintió. Tomará alrededor de una semana hacer los ajustes adecuados a uno de mis hechizos. Es lo mismo que hice para el Conde Lark hace unos años, solo que más complicado. No habían acordado juntos este discurso, era la verdad. Era como el acné de Keila, solo que en lugar de eliminar impurezas naturales, tuvo que eliminar las artificiales para que la curación fuera posible. Niño, la vida de mi hija no es un chiste. Yo intenté, Ains intentó. Señaló al mago obsesionado con el negro. ¿Estás seguro? Ella intentó. Lid pensó. Soules, ¿no me dijiste que ella solo tenía un núcleo de mana rojo? En efecto, y todavía es rojo. Intenta escanear su ropa, accesorios, cualquier cosa que no tenga mana. Su pasador para el cabello. Exclamó Soules. No tiene un flujo mágico, pero eso es imposible. Esto significa que existen objetos capaces de ocultar los talentos de alguien. Forgemaster es definitivamente una especialización que debemos tomar. Bastante seguro. Volveré en una semana y... Lid intentó moverse, pero la marquesa se interpuso en su camino. Si lo que dices es verdad, te quedarás aquí y la curarás tan pronto como termines, ni un segundo más tarde. Lid estaba aún más enfurecido, estaba siendo tomado como rehén por una mujer loca y afligida que abusaba de su poder, pero permaneció en silencio. Tanto el conde Lark como su familia estaban en peligro. Cuando la marquesa Distar notó la mirada sorprendida de Lark, ya había ido demasiado lejos. Nunca es sabio maltratar a un sanador, mi señor.
Ainz usó uno de sus hechizos personales, enviando un susurro en su oído que solo la marquesa podía percibir. Los sanadores cuidan la vida, pero cómo te relacionas con ellos cambia su actitud y cuidado hacia sus pacientes. Si Manohar no está disponible en el futuro, si este lead puede hacer lo que dice, ¿realmente quieres convertirlo en un enemigo? Por favor, salve a mi hija. La marquesa dijo con una profunda reverencia. Si logras curarla, te enviaré a la academia que elijas. Lo juro por los dioses. Esto es mucho mejor. Pensó Lid. La siguiente semana fue bastante estresante para él. Siendo paranoico, estaba seguro de que la marquesa o alguno de sus sirvientes lo espiaría las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lid tenía que dormir todas las noches y pasaba los días siguientes fingiendo experimentar con señas y acentos. En realidad, él podría haber curado a la chica de inmediato, pero eso habría sido demasiado rápido. Lid había seguido el consejo del Condelarc, preparándose para revelar al menos parte de su talento. Cuando Manohar tenía su edad, había resuelto un caso similar en menos de 3 días. Lid no quería parecer tan bueno como él, así que tomó como referencia a otro gran sanador contemporáneo cuyos registros estaban almacenados en Soluspedia. No puedo ser demasiado genio, pero ser promedio está fuera de discusión. Para lograr lo que quiero, debo ser valorado, pero no envidiado ni utilizado como modelo. Obtener 90/100 es más que suficiente para mis necesidades. Una semana después, entró de nuevo en la habitación de la joven, bajo la mirada de su familia y de Ainz. Lid colocó su mano en el esternón de ella, tomando control de su flujo de mana y forzando al veneno a moverse en un solo lugar antes de extraerlo. Luego, lo hizo flotar en una burbuja, antes de dejarlo caer en un frasco que había preparado de antemano. Después de eso, Lid ejecutó su mejor hechizo de curación, cerrando la herida de una sola vez, sin dejar una marca ni una cicatriz. La chica recuperó inmediatamente un color rosa saludable, su respiración pasó de rápida y superficial a fuerte y constante. La marquesa Distar no podía creer lo que veía. Rápidamente desenrolló la gasa, apenas dando tiempo a Lid y al lado masculino de la familia para darse la vuelta. Hacerlo lo dejó lleno de arrepentimientos. Sé fuerte, viejo. Todavía somos físicamente jóvenes, todavía hay muchos pechos maravillosos esperándonos en este nuevo mundo. Piensa en ello como una inversión. Es mejor comenzar nuestra relación con nuestro nuevo patrocinador con una pizarra limpia. Mientras la marquesa abrazaba a su hija, sollozando, Ainz tomó el veneno para analizarlo, mientras Lid salía de la habitación, esperando el permiso para volver a casa. Capítulo 49. Un buen comienzo es la mitad del trabajo. Unos días después, la marquesa Distar convocó a Lid una vez más, esta vez de manera adecuada y educada, dándole tiempo para prepararse y una explicación para su reunión. Se encontraron en un territorio neutral, en el salón del Condelarc. Contrario a la etiqueta, la noble se levantó cuando él entró en la habitación, haciendo una reverencia incluso antes de que Lid la saludara o se inclinara ante ella. Bienvenido, joven mago. Gracias por salvar la vida de mi hija. Nadie sabe cuánto tiempo le quedaba en esas condiciones. En realidad, yo sí lo sé. Pensó Lid con una sonrisa cruel en su interior. Apenas le quedaban 2 semanas cuando la visité por primera vez, antes de que sus órganos comenzaran a fallar uno tras otro. Afortunadamente, tiene una piel resistente, así que no me vi obligado a intentar curarla a la desesperada. No la habría curado antes de al menos 5 días, mi seguridad es lo primero. Puedo perder tiempo y oportunidades, pero no arriesgaré mi vida por un extraño, no importa quién sea. Además, tengo varias razones para disculparme contigo. Primero, por cómo te traté. Fui grosero y condescendiente. No debería haber intentado forzar tu mano, pero estaba desesperado en ese momento. Tu hermana también estaba enferma, espero que puedas entenderme. Lid se burló interiormente. Solo dices esto ahora, porque tuve éxito y tienes miedo de necesitar mi ayuda nuevamente en el futuro. No siento compasión por personas como tú. No hay necesidad de disculparte, su señoría. A veces la vida nos carga con un peso que no podemos llevar, y la desesperación puede hacer que incluso los mejores pierdan su moralidad. Lo que realmente dijo. Necesitaba un patrocinador nuevo y más poderoso. Ser amigos era de importancia secundaria, su relación era estrictamente de negocios.
Era importante sentar bases sólidas para ella, dejando de lado rencores sin sentido. Pero no perdonaría ni olvidaría. Si ella fallaba o traicionaba su confianza, era bueno que la venganza es un plato que se sirve frío. La marquesa negó con la cabeza. Creo que tu perdón aún no es merecido. Te mentí ese día. No tengo autoridad fuera de mi marquesado, así que no puedo garantizar tu exitosa inscripción en ninguna academia fuera de Lightning ni Whitgriffin. Su vestido tenía muchos bolsillos pequeños, ocultos por los complejos bordados. De uno de ellos, sacó un anillo con el escudo del rey. Es una historia larga y aburrida. Dijo mirando furtivamente al conde Lark, reprimiendo una risa irónica. Pero lo que importa es que en este momento en mi marquesado tengo un poder equiparable al del rey, por lo que ambas academias solo pueden aceptar mis órdenes. Lit aún no estaba completamente convencido de que irse, incluso por solo 2 años, fuera la mejor opción. Decidió probar las aguas primero. ¿No sería posible recibir educación en casa? Si tienes tanta autoridad, no debería ser un problema darme los mismos beneficios que obtendría en una academia y con tutores privados. Después de todo, la ubicación no es tan importante. En realidad sí lo es. Los bosques que rodean las academias juegan un papel importante tanto en el sistema de puntos como en el de calificaciones. Además, si insistes, podría lograr lo que pediste, pero ten en cuenta que mi situación es temporal. Una vez que la corte termine de deliberar el asunto actual, todo volverá a la normalidad y no estoy seguro de tener todos los recursos que necesitarás. Por otro lado, si te inscribes en una academia ahora, sería como si fuera por decreto del rey. Y una vez dentro, incluso si pierdo mi estatus todopoderoso, estarás protegido por las reglas del reino y de la Asociación de Magos. Nadie sería lo suficientemente tonto como para hacer un enemigo del rey. Los archimagos y la realeza están profundamente entrelazados. Lamentablemente, tiene sentido. Lit suspiró internamente. Es mejor aprovechar la situación al máximo. Entre su deseo de compensarme, sin importar sus razones, y su estatus temporal de reina, debería poder obtener algunas medidas de seguridad adicionales. Si solo la mitad de lo que Nana me dijo es cierto, necesitaré todas las ventajas que pueda obtener para evitar el drama inútil y las bofetadas sin sentido. Lo entiendo. Creo que ir al grifo relámpago está fuera de discusión. La directora probablemente querrá mi cabeza de todas formas. No estaría tan seguro. La marquesa respondió. De todos modos, con tu talento como sanadora, había adivinado que querías ir al grifo blanco. Sabes que es la escuela con el departamento de magia de luz más grande, ¿verdad? Por supuesto. Lit mintió descaradamente. Pero también estoy muy interesada en el arte de la forja. ¿Qué academia sería la mejor opción para tal especialización? Cualquiera de ellos. La marquesa Distar encogió los hombros. Todos tienen buenos maestros forjadores, pero los grandes evitan las academias como la peste. A los artistas les gusta ser libres, mientras que en una institución tienen que ocuparse de la burocracia, la enseñanza, los objetos de los estudiantes. Todas las cosas que los mantendrían alejados de su investigación. Sin mencionar que para un maestro forjador de una academia, mantener en secreto la naturaleza de su investigación es mucho más difícil. Para obtener fondos de la academia, tienes que compartir. Todos los grandes magos odian compartir. Esa noticia tranquilizó a Lit. Entonces es un grifo blanco. ¿Cuánto tiempo tomará el viaje? Lit recordó que Nana había dicho una vez que la academia estaba a más de 500 kilómetros, 311 millas, de distancia de Lustria. Incluso si era solo para una audiencia, necesitaría empacar algo de ropa. ¿Desde mi casa? Considerando que primero tenemos que hablar con el director y luego tienes que tomar tu examen de admisión, diría que 3 o 4 horas como máximo. Llegarás a casa a tiempo para la cena, eso seguro. A Lit le resultó difícil hacer los cálculos. Incluso volando a su máxima velocidad, necesitaría al menos 2 horas para llegar y volver, sin mencionar que la marquesa no parecía el tipo de persona que volaría tanto tiempo, arruinando su cabello y vestido justo antes de conocer al director. Pero ya estaban en un comienzo difícil. Lit prefería fingir haber entendido todo en lugar de mostrar su ignorancia una vez más, destruyendo el poco respeto que había ganado hasta ahora. Al ver su expresión conflictiva, la marquesa entendió completamente mal la situación. No te preocupes, joven mago. Es solo el examen de admisión.
tendrás la oportunidad de despedirte de tu familia y amigos. La academia no comenzará antes de otros 2 meses. Tienes mucho tiempo para resolver todos tus asuntos. Lid le agradeció con una profunda reverencia. Por favor, no me agradezcas todavía. Espero que aceptes esto como parte de mis disculpas. Ella le entregó un amuleto de comunicación, muy similar a todos los que había visto hasta ese momento, excepto por el hecho de que tenía solo una runa en el centro. Para marcarlo como propio, solo envía algo de maná a la piedra. Lid hizo lo que se le indicó, tanto la piedra preciosa como la única runa se iluminaron, como si se hubieran vuelto abrasadoras. Para intercambiar tu runa de contacto, solo necesitas hacer que 2 amuletos se toquen mientras están activados. Tanto el conde como la marquesa extendieron sus amuletos, cada vez que se tocaban, su runa se imprimía en el amuleto de Lid y viceversa. El amuleto de la marquesa ya estaba completamente cubierto de runas, para acomodar la nueva, todas las demás runas se encogieron de tamaño, lo suficiente como para dejar espacio para otra del mismo tamaño. No hay límite en la cantidad de runas de contacto que un amuleto puede contener. Ella explicó. Esto te ayudará a ponerte en contacto conmigo o con Lark si algo sucede. También hará que sea más fácil mantenerse en contacto con tu familia. Ella le dio una pequeña caja que contenía un segundo amuleto. Solo una persona puede activarlo. Así que tu familia tiene que elegir sabiamente. Lid se inclinó profundamente, ese gesto había quitado una gran carga de su corazón. Ella se había ofrecido explícitamente como su patrocinadora, y gracias al amuleto siempre podía ayudar a su familia a través de los 2 nobles si surgía la necesidad. La cita estaba programada en la casa de la marquesa al mediodía. Lid siempre tenía problemas con el tiempo, así que llegó temprano, para estar del lado seguro. Los sirvientes lo trataron con el máximo respeto, pero no pudieron ocultar su sorpresa. Claramente, los rumores en la casa se habían extendido rápidamente y probablemente no encajaba en la imagen del gran sanador que había salvado a la joven señorita que habían imaginado en sus cabezas. La marquesa Distar lo hizo esperar solo unos minutos. Llevaba un vestido sencillo de día, su largo cabello suelto. Era imposible sospechar que ella era en realidad la señora de toda la región. Ya estás aquí. Bien. Vamos a movernos. A pie. Lid no pudo evitar preguntar. Podríamos tomar una diligencia, pero es una pérdida de tiempo. La sucursal de la Asociación de Magos está justo allí. Señaló otro edificio lujoso, a menos de 100 metros de distancia. Lid mordió su labio inferior, agradeciendo al destino por ser lo suficientemente bajo como para hacer imposible que ella notara su expresión de shock cuando no estaba mirando hacia arriba. La puerta estaba cerrada y sin guardias, pero todo lo que tenía que hacer era presionar su anillo familiar donde se suponía que debía estar la cerradura para abrir el camino. El interior de la casa se parecía mucho a una embajada. El empleado en el mostrador los detuvo en seco, pidiéndole su prueba de identidad y la razón de su visita. La marquesa le entregó un trozo de papel que apareció de la nada. Probablemente ella también tiene algo dimensional consigo. El empleado pasó el papel sobre una piedra preciosa azul incrustada en el escritorio. Cuando ambos brillaron de un azul pálido, dijo. Todo parece estar bien. Tu destino está justo al otro lado de la puerta. Él saludó a la pared a su derecha, pareciendo increíblemente estúpido a los ojos de Lid. Pero luego aparecieron varias marcas de runas en la pared, formando un pequeño anillo de energía que rápidamente se expandió, siendo lo suficientemente grande para que ambos pasaran. Una verdadera puerta dimensional. Si tengo que elegir entre curar y forjar, tomaré la segunda sin ningún arrepentimiento. Solo tomó un paso para viajar toda la distancia entre la capital del marquesado y la oficina del director de la escuela de la Grifón Blanca. Lid lo reconoció porque era casi idéntico al de la Grifón Relámpago. Las únicas diferencias eran la posición de los muebles y los efectos personales del director en exhibición. Libros que había escrito, certificados de mérito tanto del reino como de la asociación. Cubrían toda la pared detrás de su escritorio. ¿No hay maldita antesala? El director los estaba esperando, se levantó en cuanto apareció la puerta, se acercó a la marquesa Distar y la recibió con gran calidez. Marquesa Distar, siempre es un placer conocer a un exalumno de nuestra academia, aunque se graduó antes de mi tiempo. Sin esperar su respuesta, le hizo una profunda reverencia, que ella correspondió.
Director Linios, es un honor tener la oportunidad de finalmente conocerlo. Escuché mucho sobre las increíbles hazañas que logró realizar a una edad tan joven. No es sorprendente en absoluto que se haya convertido en el director más joven de la historia. Eres demasiado amable. Perdóname por mi franqueza, pero me sorprendió mucho tu repentina solicitud de una reunión urgente. ¿Ha pasado algo más en tu familia? ¿Hay algo más que White Griffon pueda hacer por ti? Linjos estaba profundamente avergonzado, la academia estaba a punto de reanudar sus actividades y Manouger seguía siendo inalcanzable. El director había tomado varias notas para reprenderlo severamente. Tomar una breve licencia personal estaba bien, desaparecer durante casi 6 meses seguidos, no tanto. Gracias por tu interés, pero mi familia logró sobrevivir, de una manera u otra. La razón de esta audiencia es que quería presentarte a este brillante joven mago. Es bastante famoso, deberías haber oído hablar de Lid de Lustria. Ah, Finalmente reconociendo al joven detrás de ella, Linjos retrocedió. Una colmena acababa de entrar sin previo aviso en su oficina. Capítulo 50. Política e ideales. Linjos era un hombre en sus finales 20, de alrededor de 1,77 metros. Su amplia túnica de mago hacía que su constitución fuera un misterio, podría ser una montaña de músculos o delgado como un palo. Tenía un rostro largo perfectamente afeitado, una barbilla partida y una nariz aguileña. Su cabello era castaño oscuro, con tonos plateados. Sus ojos marrones estaban llenos de inteligencia y preocupación. Lid casi podía escuchar sus pensamientos de pánico. Juzgando por la diferencia en el trato que Lark y Distar recibieron, debe ser consciente de lo poderosa que es ella en este momento. Realmente estoy curioso por ver cómo esto jugará. Las cejas pobladas del director se movían como gusanos peludos mientras decidía cómo enfrentar el evento inesperado. Él también tiene un núcleo de maná azul claro. Observó Soules. Es más débil que Ainz, pero más fuerte que cualquier otra persona que hayamos conocido, excepto por esa perra de Linae. El azul debe ser el requisito mínimo para el puesto. bueno, esto es realmente vergonzoso de decir, querida marquesa, pero no sé si puedo ayudarte. Linjos consideró la postura política de Linae como una tontería, se había opuesto ferozmente a su moción durante el último consejo de directores. Pero había perdido, aunque por un pequeño margen. Las reglas eran claras, solo podía seguir las regulaciones aprobadas por la mayoría del consejo. Bueno, creo que será más fácil de lo que piensas. La marquesa se sentó en un sillón, invitando a Linjos a hacer lo mismo. Ver al director ser ordenado en su propia oficina llenó a Lid de alegría. Ojalá fuera yo quien tuviera tanto poder como para hacer que todos se arrodillen. No más escondites, no más mentiras. Solo poder desenfrenado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Linjos después de sentarse detrás de su escritorio. Verás, soy parcialmente culpable de toda esta situación. Si hubiera dicho la verdad desde el principio, nada habría pasado. Pero tenía mis propias razones, así que espero que entiendas lo confidencial que es lo que estoy a punto de compartir contigo. El interés del director se despertó, y aunque Lid no tenía idea de lo que ella estaba hablando, era un mentiroso lo suficientemente hábil como para saber cuándo callarse y recuperarla. Por supuesto, todo lo que digas nunca saldrá de esta habitación. Tienes mi palabra. Verás, conocí a Lid hace unos años y quedé impresionado por su habilidad y talento, así que lo tomé como mi aprendiz. Se acercó al escritorio, casi susurrando. Ambos hombres se sorprendieron por esa revelación. Así que Nerea en realidad solo le enseñó lo básico, fui yo quien le enseñó los caminos de la magia. El problema era, y sigue siendo, que mi familia está bajo la mirada de demasiados ojos. Tengo demasiados enemigos. Entonces, para evitar que alguno de ellos pudiera acabar con él antes de que pudiera alcanzar su verdadero potencial, decidimos mantener todo en secreto y dejar que el mundo pensara que el conde Lark y Nerea eran quienes realmente se encargaban de él. Eso explicaría mucho. Exclamó Linjos en shock. Sus logros son demasiado destacados para alguien sin un trasfondo adecuado. Sin mencionar por qué la corte ha tomado el asunto tan en serio, a pesar de que proviene de una apelación de un noble de bajo rango. Bueno, que te jodan también, amigo. Pensó Lid.
Insulta a Lark una vez más y tú y yo tendremos un problema. Exactamente. La marquesa asintió, entregándole varios papeles que salieron de uno de los anillos que llevaba. Todavía no puedo permitir que la verdad salga a la luz, sabes lo que le pasó a mi hija. Así que realmente quisiera evitar forzarte oficialmente a aceptarlo con la autoridad que me confió el rey. Eso causaría un revuelo en varios niveles. Espero que puedas entender mi posición y que esos documentos te den suficiente ventaja para defender tu posición si el consejo intenta reprenderte. Linhos leyó los papeles y en algún momento casi saltó de su silla. Él es el que curó a tu hija y extrajo el veneno mágico que nuestros laboratorios están estudiando actualmente. Simplemente no podía creer lo que veían sus ojos. Los mejores sanadores del personal de las academias Griffin habían intentado y fracasado, mientras que este chico supuestamente había diagnosticado correctamente la naturaleza de la enfermedad y logró curarla. Lo siento por ser grosero una vez más, pero todos los testimonios provienen de los miembros de tu familia. El consejo seguramente objetará que esto es solo una artimaña para forzar su mano. Esta historia es simplemente increíble. Por favor, ve a la siguiente página. Ni siquiera se molestó en ocultar su sonrisa burlona. La segunda página también era una declaración. Ainz era uno de los testigos y reportó todo lo que había visto durante ese día, dando una evaluación profesional de las habilidades de Lid, señalando y describiendo los numerosos hechizos personales que lo había visto usar. Linhos se puso completamente pálido. El testimonio de Ainz era jurado, al igual que los demás, pero al venir de un mago tenía un significado completamente diferente al de un noble. Dudar de su palabra era lo mismo que llamarlo mentiroso e incompetente, las consecuencias de eso serían terribles. A pesar de ser tan joven, su talento y poder estaban fuera de toda duda, sin mencionar que el grifo negro se convertiría en enemigo jurado de cualquiera que intentara manchar la reputación de su genio. Un insulto tan grave incluso podría llevar a Ainz a desafiar personalmente a quien se atreviera a cuestionar su juicio, y no había director que quisiera enfrentarlo en una confrontación directa, ya sea un duelo de magia o un concurso de ingenio. Los dos documentos eran más que suficientes para desafiar la voluntad del consejo sin repercusiones, pero Linhos no era el tipo de hombre que actuaba por impulso. El hecho de que pueda hacerlo no significa que deba hacerlo. Él reflexionó. Cualquiera que sea mi decisión, enfrentaré una reacción diferente, ya sea de la marquesa o del consejo. Desde un punto de vista político, no hay mucha diferencia, lo que hace que mi decisión sea mucho más fácil. Si este chico es realmente tan talentoso, sería un crimen contra la magia seguir ciegamente las órdenes de esos viejos conservadores. Recuerdo bien cómo se opusieron a que yo fuera nombrado director, argumentando que era demasiado joven, demasiado radical, para el puesto. Es hora de darles una lección. Sus traseros arrugados han estado pegados a sus sillas durante tanto tiempo que han olvidado la pasión que requiere enseñar magia. Acepté el puesto que me ofreció la reina porque estaba disgustado al ver cómo las academias se estaban reduciendo a burócratas, descuidando el cultivo de verdaderos talentos y lamiendo las botas de aquellos que ya son poderosos por ganancias políticas mezquinas. La marquesa esperó pacientemente. Ser reflexiva era una ventaja en su libro, solo los idiotas y los perros falderos se lanzarían sin pensar hacia el peligro. Me alegrará tomar a tu discípulo en mi academia, pero solo si cumple con los requisitos mínimos. Bajo mi guía, no hay favoritismo en el grifo blanco. Tanto la marquesa como Lid no tenían objeciones. Nana había instruido a Lid sobre el examen de admisión mucho antes de su visita al grifo relámpago, y antes de ir al grifo blanco, había pedido confirmación a la marquesa. La admisión de Nana había ocurrido décadas atrás, algo podría haber cambiado con el tiempo, pero según la experiencia de Distar, la estructura del examen seguía siendo la misma. El director Linhos usó su amuleto de comunicación para convocar a los jefes de todos los departamentos mágicos en la sala de pruebas. Lid estaba curioso por explorar la academia, pero el director abrió otra puerta dimensional, llevándolos a su destino. Era una habitación cuadrada grande, con cada lado de 30 metros de largo, que parecía tallada en una sola pieza enorme de piedra. Las paredes, el suelo y el techo eran lisos sin ninguna abertura excepto por una puerta. Las únicas piezas de mobiliario eran varias sillas alineadas contra una pared, donde la marquesa, el director y los jefes de facultad se sentaron tan pronto como salieron de varias puertas dimensionales. Lid sintió un nuevo respeto por los magos falsos.
Comprimir el espacio con tanta facilidad, permitiendo movimientos instantáneos, era algo más allá de sus sueños más salvajes. Cuando llegaron todos los 7 jefes, el director dijo: Muéstranos tus fundamentos. Él le estaba pidiendo a Lid que mostrara su habilidad con la magia de coreografía, la base de todas las magias. Si tan solo supieras lo que te estás perdiendo. Lid sonrió interiormente. Lid tomó una respiración profunda, estimulando su núcleo de mana al máximo. Se puso derecho, extendiendo su mano derecha hacia arriba, justo encima de su cabeza, generando una esfera de luz blanca deslumbrante del tamaño de una castaña. Su oído agudo ya podía escuchar algunos comentarios susurrados. Luz mágica perfectamente silenciosa. Trivial pero efectiva. Espero que pueda hacer algo mejor, tengo mucho papeleo en mi oficina. Lid sonrió abiertamente, moviendo su brazo en sentido horario, y cuando llegó a las 2 en punto apareció una bola de fuego ardiente. 2 tipos de magia perfectamente silenciosa. No está mal para un plebeyo. Doble lanzamiento, finalmente algo interesante. El brazo seguía moviéndose con fluidez, sin darles tiempo para charlar. A las 4 en punto apareció una pequeña nube de tormenta. La audiencia empezó a interesarse. Triple lanzamiento a los 12 años. ¿Qué demonios? Triple perfecto silencioso. El brazo alcanzó las 6 en punto, una mancha de oscuridad pura empezó a consumir la luz, pulsando con hambre. Tanto el director como la marquesa ya habían entendido lo que era, pero mientras la marquesa había visto a Lid en acción, Linjos estaba en shock. No podía ser de Silverwing. A las 8 en punto, la roca, el polvo y la suciedad se condensaron en una pequeña piedra redonda, mientras que a las 11 en punto una pequeña burbuja de agua cambió constantemente entre estado gaseoso, líquido y congelado. Por los dioses. Exacasteando con magia perfectamente silenciosa. Eso es casi el hexagrama de mana de Meiga Silverwing. El último estudiante que logró hacer eso. El director golpeó al jefe de departamento con el codo, obligándolo a callarse. El interés de Lid se despertó. ¿Por qué interrumpirlo? ¿Era la identidad del estudiante un secreto? No hay casi. Él pensó. Su brazo no se detuvo. En la segunda vuelta de su brazo, los puntos únicos de energía se conectaron por tentáculos de poder, formando un hexagrama perfecto inscrito en un círculo. A través de las conexiones compartidas, la energía comenzó a circular hasta que los elementos individuales desaparecieron, dejando solo un hexagrama dorado flotando en el aire. Nota del autor: si tienes problemas para imaginar el resultado, solo mira de nuevo la portada del libro Carita sacando la lengua. Esa fue la razón por la cual Nana había sido admitida en el pasado y ella se lo había transmitido a Lid. El hexagrama de mana de los Silverwing era una hazaña rara que apenas un mago de cada 100 era capaz de realizar. Era un ejercicio que demostraba no solo el dominio de todos los elementos, sino también una comprensión profunda del flujo de mana. Se enfatizaba la fuerza mental y la concentración. Era una regla no escrita que quien fuera capaz de lanzar el hexagrama de mana era admitido automáticamente, incluso si era un esclavo. Después de eso, Lid comenzó a lanzar hechizos de magia falsa tan rápido como pudo. Ahora tenía que demostrar su dominio y control sobre los primeros 3 niveles de magia para saltarse los años de principiante. Se suponía que debía lanzar al menos 20 hechizos de nivel 1, pero realizó 30. Podría haber hecho más, pero evitó hacerlo. Lid ya había estudiado y memorizado todos los registros del grifo blanco. Si los genios obtenían una puntuación de 110/100, 90/100 era un resultado perfectamente aceptable para él. Él no quería llamar demasiado la atención, solo lo suficiente para que reconocieran su talento y tal vez convencer a algunos profesores para que lo apoyaran, para pasar los próximos 2 años en el ambiente más tranquilo y pacífico. Él estaba allí para aprender, no para pelear. Lid se detuvo en los hechizos de tercer nivel, ir más allá sería demasiado peligroso. No solo habría expuesto demasiado su talento, sino que también correría el riesgo de saltarse incluso el 4.º año. Los cursos de especialización comenzaron en el 4.º año, y Lid quería permanecer en la academia el tiempo suficiente para asimilar todo lo que tenía que ofrecer sobre la forja y tal vez incluso la curación. Sin mencionar que todavía necesitaba patrocinadores poderosos. Cuando terminó, no hubo aplausos ni felicitaciones, pero los magos convocados se agruparon, comenzando a discutir salvajemente.
Sus susurros eran lo suficientemente fuertes como para que incluso con su viejo arete, Lid todavía pudiera escucharlos. Rendimiento sobresaliente. La marquesa había abandonado el grupo en cuanto empezó la discusión, ella no tenía lugar en ella. Gracias. Lid fingió estar cansado y sin aliento. ¿Crees que estoy dentro? Definitivamente, a menos que el cielo y la tierra se den vuelta. Capítulo 51. Ofertas y promesas. Buen truco, por cierto. El hexagrama de Silverwind es una habilidad poco común para un examen de admisión, pero generalmente aquellos que son capaces de realizarlo son magos orientados a la lucha, lo que no se aplica ni a Griffin blanco ni a Griffin negro. Debo admitir que te subestimé. Nunca hubiera esperado que un campesino tuviera un conocimiento tan profundo y que pudiera explotarlo para convertir una buena actuación en una excelente. No han visto uno de estos en décadas. Jódeme de lado. La arrogancia y los pensamientos de Lid eran polos opuestos. Ya sea que Nana no supiera de esto o me haya tendido una trampa. Esperemos que mi puntuación no sea demasiado alta. No quiero que algún príncipe/princesa de la escuela me moleste por ello. En cuestión de minutos todo quedó resuelto, nuevas puertas dimensionales se abrieron y los magos desaparecieron sin decir una palabra. De vuelta en la oficina del director, Linjos les dio el resultado. Felicidades, joven. Recordó que Lid no tenía apellido. Punto AG. Su admisión en White Griffon ha sido aprobada por unanimidad con una puntuación de 93 sobre 100. Su puntuación real fue de 88, pero como ha pasado años desde que un solicitante fue capaz de realizar el hexagrama, le otorgamos 5 puntos extra. 88 de 100. Pensó Lid. O me limité demasiado, o alguien está realmente de mal humor hoy. El hexagrama resultó ser una carta salvaje, pero afortunadamente mi puntuación sigue dentro del rango esperado. Linjos continuó su discurso, sin darse cuenta de las preocupaciones de Lid. Espero verte de vuelta aquí en un par de meses, para comenzar tus años de especialización. Aquí tienes algunos materiales que puedes estudiar y revisar para tomar tu elección. El director le dio a Lid 7 pequeños libros, los primeros 6 eran sobre especializaciones elementales, mientras que el séptimo era sobre creación de objetos. Lid los tomó ávidamente. Esos son altamente confidenciales. No se supone que debes mostrarlos o discutir su contenido con nadie fuera del grifo blanco. El tono de Linjos era muy serio, Lid dio sus más sinceras garantías. Perfecto. ¿Alguna pregunta antes de llamar al guardarropa para tu uniforme? Sí, 1. ¿Cuál es la posición de la academia sobre el acoso escolar? Como sabes, vengo de un pueblo atrasado, mi padre es un granjero y ni siquiera tengo un apellido. En mi experiencia, incluso los mejores tienden a mirarme por encima del hombro, si no peor. Él le lanzó una mirada significativa a la marquesa, quien fingió no darse cuenta. El director Linjos infló su pecho con orgullo, enderezando aún más su espalda. Me alegra que lo hayas preguntado. Antes de mi tiempo, los hijos de los plebeyos y los comerciantes tenían una experiencia bastante difícil. Pero he establecido una política de cero tolerancia al acoso escolar y la violencia en mi academia. Espero establecer un ejemplo para todos. La reina me eligió para este puesto porque incluso como estudiante, luché duro para defender los derechos de los menos afortunados. No importa su origen, los magos poderosos son activos demasiado valiosos para el reino como para permitir que algunos niños mimados arruinen años de trabajo duro. No tienes idea de cuántos exalumnos de academias han desertado de nuestro reino para vengarse. La corte está dando la máxima importancia a este asunto, por eso espero que muchas cabezas caigan en los próximos años. Solo pensar en cuántos magos brillantes, incluso genios, tuvieron sus vidas destruidas por abusos de poder, hacía sangrar el corazón de Linjos. Una vez que crecieron en poder, dejaron su país de origen sin vacilar, convirtiéndose en una espina en el costado del rey. Su rabia era desenfrenada, la única forma de hacerlos regresar sería eliminar a familias nobles antiguas enteras, pero eso estaba fuera del alcance incluso del rey. Eso comenzaría una guerra civil, tenía que elegir el mal menor. Pero eso no significaba que permitiría que ese mal siguiera erosionando la columna vertebral del reino. Sí, eso es exactamente lo que me preocupa. Lid no se sintió ni un poco tranquilizado por sus palabras. Como cazador, aprendí que una bestia acorralada es la más peligrosa. ¿Qué pasaría si, hipotéticamente,
fuera acosado por una o más personas influyentes. Estaría a tu lado y les daría el castigo adecuado. La respuesta fue demasiado rápida. Hombre, este tipo es novato. O viene de un cuento de hadas, o no ha estado en el mundo real el tiempo suficiente para que le muerda el trasero. Lid pensó. Estoy seguro de tu sinceridad, pero por favor, piénsalo. El príncipe lo que sea acosa a un campesino y es denunciado. Es solo la palabra de la víctima contra alguien que tiene influencia política y mágica. ¿Qué podrías hacer? Ordenaría una investigación exhaustiva, escuchando a todos los testigos. ¿Y si los testigos son intimidados? ¿O si no hay testigos en absoluto? ¿Me estás diciendo que aún podrías hacer algo? La larga cara de Linjos parecía hacerse aún más larga. No, no pude. El príncipe, en el peor de los casos, recibiría una reprimenda, y solo podría pedir al personal que vigilara al campesino. ¿No hay nada que puedas hacer para evitar esto? Lid estaba seriamente reconsiderando todo. Ser admitido con una puntuación alta y solo tener al Conde Lark como patrocinador oficial, haría que su permanencia fuera una pesadilla desde el primer día. Con todas las maravillas mágicas que tienes, ¿no hay algún tipo de alarma? ¿Un silbato de pánico? ¿Un dispositivo de «Dioses, por favor, alguien, cualquiera que me salve»? En realidad, sí lo hay. Las palabras de Linjos hicieron suspirar a Lid con alivio. De uno de los cajones del escritorio, Linjos sacó una gran caja de madera 2 veces más grande, llena hasta el borde de esferas parecidas a perlas negras del tamaño de una pelota de béisbol. Maldito afortunado. Incluso sus cajones son dimensiones de bolsillo. Quiero aprender la forja tanto. Estas esferas son en realidad objetos mágicos, llamados boletas culpables. El nombre era autoexplicativo. Incluso en ese mundo, la justicia se representaba sosteniendo una balanza. Los jurados emitirían su voto colocando esferas negras en uno de los platos para un veredicto de culpabilidad, blancas en el otro para uno de inocencia. Una vez que lo marques como tuyo, al igual que con un amuleto de comunicación, la boleta de culpabilidad registrará cada palabra y acción que suceda a tu alrededor tan pronto como envíes algo de maná. Un segundo pulso de maná activaría una llamada de ayuda, alertando al personal de la academia de que algo está mal. También funcionaría como un faro para los pasos de distorsión, permitiéndonos intervenir de inmediato. Pasos de distorsión, ¿eh? Pensó Lid. Soy un hombre de tradición, la puerta dimensional suena mucho mejor, pero cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Muchas gracias. Es exactamente lo que esperaba. Lid agarró uno sin pensarlo 2 veces. Espera, hay una razón por la cual no te lo ofrecí de inmediato. A Lid no le interesaba mucho, pero tenía que mantener las apariencias. ¿Hay algún efecto secundario? No, la boleta en sí misma funciona perfectamente, ha sido hecha por los mejores forjadores, después de todo. El problema es que su uso es socialmente mal visto, tanto por estudiantes como por profesores. Debo advertirte que es mucho más famosa como el final del cobarde. Lid ocultó su boca con una mano, fingiendo estar en profundo pensamiento, mientras en realidad estaba sonriendo con disgusto. Sí, claro. Ya tuve suficiente de esta mierda en la tierra. Necesitas aprender a defenderte, decían. Un poco de acoso te ayuda a construir tu carácter y te prepara para enfrentar la vida real, y toda esa basura. Entonces, todos esos profesores idiotas serían los primeros en llorar cuando una de las víctimas se suicidara, o incluso mejor si tomaran un arma para resolver sus problemas. Viendo que Lid no respondía, Linjos continuó. Muy pocos estudiantes han elegido una boleta, e incluso aquellos que lo hicieron, generalmente la devolvieron después de algunas semanas. El aislamiento y el ostracismo son otra forma de violencia sobre la que no puedo hacer nada. Y para alguien lejos de casa por primera vez, un mal amigo es mejor que nada en absoluto. Podría evitar que socialices, manteniendo a todos alejados de ti, incluso aquellos que podrían convertirse en tus verdaderos amigos. Por favor, ten fe en mí, estaré a tu lado, pase lo que pase. Todos los profesores que elegí comparten mi visión y harán todo lo posible para ayudarte. Lid quería reír sarcásticamente en la cara de su optimismo infundado y pensamiento ilusorio. Muchas gracias por tu preocupación, pero como lo veo, sería un camino espinoso con o sin ella. Además, decidí unirme a tu academia para saciar mi sed de conocimiento, no para hacer amigos. Sin la boleta, estaría en manos del destino.
Con ella, en cambio, si tienes razón, nunca la necesitaré ni me veré obligado a revelar que la poseo. Si yo tengo razón, ambos tendremos nuestras espaldas cubiertas y tú tendrás lo que necesitas para perseguir tus ideales. Es una situación en la que todos ganan. Lit intentó ser educado y complaciente, pero en su mente podía ver varias fallas en el discurso motivador de Linjos. Admitió no poder purgar todas las manzanas podridas, lo que significa que debo estar alerta tanto con los estudiantes como con los profesores. Sin mencionar que apenas nos conocíamos. ¿Cómo puede ser tan ingenuo como para esperar que tome su palabra al pie de la letra? Por lo que sé, podría ser un títere sin poder real, que un sistema podrido puesto en este lugar solo para el marketing. Solo el tiempo me dirá si este tipo es solo una maldita fachada en un montón de chatarra oxidada o el verdadero negocio. Linjo suspiró, pero no insistió más. Le dolía su orgullo y espíritu ver a un joven tan cínico. Cuando había comenzado como director, siempre se había imaginado como una figura carismática, capaz de infundir confianza en sus alumnos. Pero al ser un mago, era más pragmático que idealista y reconoció la verdad detrás de las palabras de Lit. Después de que Línea destruyera su futuro, es natural que esté sesgado. Les mostraré tanto a él como a la reina que mis métodos funcionan. La votación es un triste vestigio del pasado, nacido debido a la incompetencia de mis predecesores. Los nobles y los plebeyos pueden y seguirán adelante. El pensamiento de Linjos. Después de concluir ese asunto, Linjos convocó en su oficina a un encargado de guardarropa que entregó un uniforme demasiado grande para el tamaño de Lit. Consistía en una camisa blanca, una chaqueta, pantalones, una bata y zapatos negros. Los bordados, en cambio, eran de color negro azabache. En este momento, el uniforme está en su tamaño más grande disponible. Nuestros maestros forjadores los encantan para que se ajusten perfectamente al usuario. A medida que crezcas con el tiempo, se expandirá, por lo que no tendrás que cambiarlo. El uniforme tiene muchas otras propiedades. Todas están descritas en una nota dentro del bolsillo del pecho, con una excepción. Linjos sacó los puños de su camisa y una boleta sin usar, acercándolos. La esfera negra desapareció repentinamente. Todavía no posees ningún objeto dimensional, y no puedes caminar con una boleta en la mano todo el tiempo. Por lo tanto, los puños de nuestros uniformes tienen una función oculta, un almacenamiento dimensional muy pequeño que solo se aplica a las boletas. Hasta donde yo sé, aparte de nosotros y los Forcemasters, nadie está al tanto de su existencia. Lit asintió, enviando mana a la boleta culpable en su mano. El objeto mágico absorbió ávidamente la energía, imprimiendo el mana de Lit como su amo. En muchos aspectos, era similar a Soules, pero las diferencias eran como el cielo y la tierra. La boleta necesitaba el mana de Lit para funcionar, no para vivir, y era incapaz de absorberlo por sí sola. A través de su flujo de mana, Lit era capaz de hacer que comenzara barra diagonal detuviera la grabación, proyectando las imágenes y sonidos grabados. Esta cosa está muerta como un clavo. Es como una especie de CCTV y yo soy la central eléctrica. El uniforme, sin embargo, tiene algunas propiedades bastante interesantes. Lit pensó mientras hojeaba las instrucciones. Antes de salir de la oficina del director, Lit recibió aún más folletos que describían la historia de la academia, su bosque, cómo funcionaba el sistema de puntos de los estudiantes, y así sucesivamente. Había suficiente para llenar una pequeña biblioteca. Afortunadamente, la marquesa se ofreció a llevarlos por él en uno de sus bolsillos dimensionales. Maldición, si no fuera por Soluspedia, me tomaría meses leer y memorizar todo esto. Entre conocer las reglas y regulaciones del Witte Griffin al dedillo y el Guilty Ballet, debería tener lo que necesito para sobrevivir los próximos 2 años. Tal vez.